¿Cómo les va? Estaba mirando lo de las temperaturas mínimas. Para Valentín y yo, que madrugamos bastante, nos viene bien eso de que las mínimas en la madrugada estén un poquito más altas. Yo también te cuento, que también totalmente, Jaime. Por lo menos es alentador a esa hora de la mañana. Claro, tiene razón. Lo que pasa es que yo con Valentín nos cruzamos acá. Tú vas a la radio, tiene razón, señora. Bueno, ¿cómo viene el programa, Jaime? Bueno, vamos a estar hablando de la avioneta, esa que estábamos viendo en la puesta a punto. También estaremos recibiendo al hoy ex integrante de la Suprema Corte de Justicia, a Jorge Chediak. Así que tendremos junto a nuestros panelistas una tarde movidita. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ambos, nos vemos mañana. Y bueno, justamente, muy buenas tardes para todos. Comenzamos Esta Boca es Mía en vivo desde la tele y les decíamos que teníamos justamente el tema de la avioneta, esa avioneta aparecida allí en el litoral del país, una avioneta que, bueno, aparentemente con matrícula boliviana, que apareció vacía, las hipótesis que manejan los investigadores, tiene que ver con el narcotráfico, no tiene que ver con el narcotráfico, por qué apareció allí y qué es lo que se está manejando. Vamos a poner un tape que nos presente el tema. A 153 kilómetros de Paysandú, a 3 kilómetros de Estación Tres Árboles y apenas 800 metros de Morató fue hallada esta avioneta Cessna 201 Centurión 2. Está en el camino vecinal Cuchilla de Aedo, en el medio de un descampado. Estaba con la puerta abierta, sin ocupantes y totalmente vacía. El piloto fue encontrado este lunes. Es un brasilero que estaba mojado, pidiendo que lo llevaran a la frontera con Brasil. Dijo que tuvo un desperfecto y que aterrizó por eso. El problema es que el tipo de avioneta sobrevuela relativamente bajo, entonces si no hay radares de proximidad muy cerca es difícil identificarlo. No es lo mismo identificar una aeronave que vuela a una altura regular habilitada. Estas vuelan muy por debajo, digámosle, no tendrían permiso eventualmente para estar volando a las alturas que vuelan a los efectos de eludir todo lo que tiene que ver con la radarización. Si vuela muy bajo es muy difícil, incluso es muy difícil a veces cuando uno instala radares para identificar desde la propia costa. Nos ha pasado con las plataformas navales en el río Uruguay, en que si uno no encuentra un punto donde instalarla, dado los bosques o las interferencias, cuesta identificarlo. La avioneta tiene matrícula CP 2787 de Bolivia. Vecinos la escucharon volar a la 1:30 del domingo y luego se oyó un fuerte ruido. La Policía Aérea Nacional asumió la custodia e instaló un campamento en el lugar. Al no haber nada dentro de la aeronave, los posibles delitos son aeronáuticos, dijo a Telemundo la fiscal Carolina Martínez. Se investiga el origen de la matrícula para determinar si corresponde a la serie de motor, chasis y registro. La Fuerza Aérea determinará si tuvo alguna falla, si el motor está operativo y si la estructura y los sistemas de comunicaciones también. La Policía Científica revisa la parte interna de la avioneta. No hubo plan de vuelo, lo que determina que no exista registro del lugar de salida, ruta, destino o número de tripulantes. Son más dudas que certezas en torno a este caso. El coronel aviador Leonardo Blengini es el vocero de la Fuerza Aérea Uruguaya y está en comunicación con Esta Boca es Mía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Jaime, para ti y para toda la audiencia. Un gusto de recibirlo. Bueno, ¿qué es lo que nos puede decir hasta ahora de esta avioneta encontrada allí en Paysandú? Como muy bien estaban diciendo recién, la Fuerza Aérea, al momento de ser informada por parte de la policía del hallazgo de esta aeronave, desplegó una aeronave C-212 a la zona junto con 8 efectivos de la Policía Aérea Nacional para brindar custodia y salvaguarda de las pruebas hasta que interviniera la Fiscalía y la Policía Científica. Bien, ¿qué hipótesis se manejan? Hoy el diario El País hablaba de un par de hipótesis, desde una camioneta que debería haber llegado a proveer de combustibles y que no habría aparecido, otra es algún desperfecto mecánico. ¿Qué es lo que se maneja? Bueno, inicialmente la Fuerza Aérea lo que está basándose es que no había ninguna documentación, plan de vuelo presentado que certificara que esa aeronave estaba autorizada a sobrevolar nuestro territorio nacional. Eso es la primera hipótesis sobre la cual se está trabajando y que justamente dentro de lo que es el Código Aeronáutico se estaría cometiendo una falta. Más allá de eso, la fiscal está trabajando en las demás hipótesis con respecto a si hubo alguna otra omisión o delito por parte de los tripulantes. ¿Fue la Fiscalía quien hizo la investigación a ver si había algún tipo de objeto que pudiera dar algún tipo de pista sobre lo que podía ser el origen de esta avioneta? La
Fiscalía y la Policía Científica son las que trabajan en el entorno del caso, ya que la Policía Científica toma contacto con la aeronave para determinar también cualquier otro tipo de hallazgo dentro de los compartimentos. La Fuerza Aérea lo que está haciendo en este momento es haciendo un relevamiento de lo que es el área estructural de la aeronave para corroborar fehacientemente si la matrícula que figura en la aeronave pintada en su lateral es la que le correspondería a esa estructura, ese motor y el resto del equipamiento de aviónica que posee la aeronave. Bien, o sea que ese es un primer dato, saber si realmente es de origen boliviano, como lo indica la matrícula. Coronel, ¿qué autonomía puede tener una avioneta de estas, por ejemplo? ¿Cuántas horas de vuelo? Y esa aeronave puede llegar a tener unas 4 horas aproximadamente. Depende también el tipo de vuelo, ya que si uno vuela muy bajo, el consumo es más alto. Y ahí hay que empezar a hacer ecuaciones de en cómo está, a qué velocidad, a qué altura y la autonomía que tiene. Generalmente estas aeronaves utilizan algún sistema suplementario de combustible dentro de su estructura para poder aumentar la autonomía de vuelo. Claro, no, porque es un dato importante para saber, digamos, de dónde podría haber llegado, ¿no? Cuál es el área de influencia o el área geográfica para llegar a Paysandú, ¿no? Sí, esta aeronave en el entorno, como comentaba recién, depende de la altura, sí, claro, de la velocidad, pero más o menos estamos manejando una velocidad de unos 160, 170 kilómetros por hora aproximadamente, ¿no? Puede ir un poco más rápido, un poco más lento, depende de la autonomía que se quiera llegar. Y ahí, bueno, hay que hacer una serie de cálculos para poder llegar al radio de acción. Y hablando de la altura, recién el ministro de Defensa Nacional, en una nota que veíamos, mencionaba que si son naves que viajan muy bajo, está por fuera del alcance de los radares. Entonces, allí, digamos, si vuela alto, la identifican los radares. Si vuela bajo, no la ven los radares, pero gasta más combustible. Es correcto la afirmación que usted está haciendo y también lo que comentaba recién el ministro en la nota. Las aeronaves, para tratar de evadir el control de los radares, vuelan a mínima altura, lo que se denomina. Eso aumenta el consumo de combustible también, ¿no? Los radares tienen una forma de visualizar como si fuese un cono invertido, para que se hagan una idea, y cuanto más lejos se está volando, para que puedan ser detectados, tienen una altura mayor. A su vez, los aviones tienen que tener equipos propios encendidos, que son los transpondedores, transponda, que mediante un código emiten una señal que le indica a los equipos de radar en tierra qué altura tiene, cuál es esa matrícula de esa aeronave, qué rumbo, etcétera, etcétera. Entonces, los radares pueden detectar aeronaves siempre y cuando las alturas lo permitan o los equipos de a bordo estén encendidos correctamente. Ahora que estoy mirando justamente la matrícula, ¿es muy común que se pinten matrículas con números falsos? El común, ya estoy en desconocimiento de las estadísticas a nivel internacional, pero si uno quiere cometer un ilícito, es probable de que sea una enmienda de la matrícula real para tener más cobertura. Y esa información que ustedes están recabando tiene que ver con alguna información a nivel internacional, un registro internacional, eso es a nivel boliviano que ustedes van a averiguar. ¿Dónde está esa información para saber cuánto puede demorar? Es correcto lo que usted afirma, Jaime, que a nivel internacional la aviación civil tiene un registro de las aeronaves registradas con las matrículas. A modo de ejemplo, Uruguay tiene las matrículas que comienzan con CX y a nivel internacional toda aeronave con matrícula CX está registrada dentro del Registro Nacional de Aeronaves y esté volando en Uruguay o en el extranjero, siempre se sabe qué tipo de aeronave es, qué motor tiene y cada vez que hay una actualización de sus sistemas se tiene que actualizar la novedad. Esa información se está haciendo un cruzamiento a nivel regional para identificar claramente a quién le pertenecía esa aeronave, si efectivamente es la aeronave con esa matrícula o hay otra aeronave con ese número de chasis, de motor, y después de ahí llegar a que la Fiscalía posea la información que es vital para la investigación. Se mencionaba allí al piloto brasileño, basta confirmar todavía si realmente lo era. ¿Cuántas personas puede transportar esta avioneta? ¿2 o más? Este tipo de aeronave puede ir para piloto
y 3 pasajeros. 3 pasajeros más. En el caso puntual de esta aeronave tenía solamente 2 asientos, o sea, piloto y acompañante. Bien. ¿Cuándo cree usted que puede estar la información, coronel? Y yo estimo que en estos días ya vamos a estar entregando a la Fiscalía la información. Se están haciendo todos los trabajos de peritaje correspondientes y en breve ya se le va a estar proporcionando a la Fiscalía y todo lo que la fiscal necesite del caso. ¿Hay algún tipo de aparato en una avioneta de estas características que permita saber cuánto duró el último vuelo, por ejemplo? Sí, normalmente se cuenta con GPS. Hay que ver por parte de la policía científica si este equipo estaba operativo, si estaba encendido al momento del vuelo, porque no tenemos conocimiento si estaba encendido, pero sí lo tiene la policía científica, que ya tomó este elemento, lo tiene ella para hacer un relevamiento junto con la Fuerza Aérea. Normalmente, por razones hasta de seguridad, es importante que ese GPS esté encendido, o no, al revés, si uno quiere cometer un ilícito, mejor apagarlo y bueno, y tirarse así de una. El GPS es un equipo que permite una cantidad de información, tanto para el vuelo como para posterior el vuelo, tener una historia de cuál fue la ruta, cuáles fueron los puntos que se fueron chequeando, las frecuencias que se fueron utilizando. Es conveniente siempre tenerlo encendido si es que se posee, porque es un elemento que contribuye muy bien a la navegabilidad, y a su vez hay equipos GPS que se asocian a los equipos de pilotaje automático y están asociados. En este caso, el GPS que se estaba utilizando no lo posee ahora, lo tenía la policía científica, y bueno, está bajo peritaje. Para terminar, capaz que la pregunta no corresponde, pero bueno, uno es ignorante en estos asuntos. Porque la denuncia o la avioneta fue encontrada a raíz de las denuncias de los vecinos a la 1:30 de la mañana. ¿Pueden volar de noche sin ningún inconveniente estas avionetas? Las aeronaves, cualquier aeronave, si tiene las habilitaciones y los instrumentos, pueden volar en cualquier condición. Esta condición en la cual estaba esta aeronave 1:30 de la mañana con una niebla bastante persistente en esa zona del país, puede estar volando, pero la zona de aterrizaje necesita una visibilidad hacia abajo que es medio difícil que se encuentre una ruta 25 a la 1:30 de la mañana con niebla si no se está previendo aterrizar en ese lugar propiamente dicho. Entonces, ¿usted cree que, digamos, fue un accidente el que haya aterrizado ahí? ¿Fue accidental, digamos, o no tuvieron más remedio? No creo, no estaría haciendo una presunción porque por algo está dentro de la órbita fiscal. Es un lugar bastante inaccesible y poco predecible de que una aeronave vaya a aterrizar ahí, ya que no es una pista, claro. No hay pistas alrededor, y al ser de noche y no tienen marcaciones, claro. Es complejo aterrizar un lugar tan inhóspito en las condiciones meteorológicas con muy baja visibilidad. O sea, es muy raro que una persona vaya preferentemente a ese lugar, pudiendo ir a un lugar con mejores condiciones. Le agradezco mucho que nos hayas atendido, coronel. Por favor, que tengan muy buena tarde y gracias a ustedes. Igualmente para usted, el coronel aviador Leonardo Blengini, vocero de la Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Qué especulaciones puede hacer García de todo esto? Es que el colador es enorme. Pero no, yo estaba pensando en ese proyecto que tiene la calle Pou de la ley de derribo, frente a sería este tipo de circunstancias, ¿no? Ahora, ¿cómo detectan para derribar estos aviones? Porque si no tenemos ni radares, ni... claro, esta se cayó sola, esta con una onda. Tuvo suerte, ¿no? Tuvo suerte. Digo, no, pero el tema es, no, evidente, como país no tenemos ningún tipo de operativa para detectar este tipo de vuelos, ¿no? Lo dijo el ministro y creo que lo sabíamos todos antes que lo dijera el ministro, ¿no? Pasan como perico por su casa. Y ahora, si esto no es narcotráfico, ¿qué es? Porque a mí estoy pensando que otra hipótesis, ¿para qué puede estar volando y además dejarla abandonada? Porque si vos estás volando, bueno, te perdiste, te quedás en el auto, te quedás en el avión, digo, ¿no? Pero no se fueron, no sé qué. Bueno, está bravo el tema. A ver, Pascal, ¿qué es esto? ¿Es narcotráfico? ¿Qué es? Algo ilícito e ilegal sin duda es, porque si estamos tejiendo especulaciones sobre horas de vuelo, vuelo a baja altura para no ser detectado, un avión, una aeronave que vuela sin plan de vuelo, etcétera, etcétera, evidentemente ese vuelo estaba vinculado a actividades ilícitas. Y una actividad ilícita de esas utilizando una aeronave de esas características, uno piensa naturalmente
en tráfico de drogas. O sea, una mercancía que, digamos, de un volumen relativamente escaso y de gran valor económico. Recordemos los 1.000 millones de dólares de los 4.500 kilos de cocaína embarcados desde Montevideo en medio de un cargamento de soja. Por lo tanto, uno tiende a pensar eso y me parece que no es ninguna especulación, digamos, fantasiosa. En cuanto a lo que dijo Alfredo sobre la imposibilidad de ser detectada este tipo de aeronaves volando a baja altura, basándose en lo que dijo el ministro Bayardi, realmente es una hipótesis muy inquietante, porque si realmente no hay ningún elemento técnico, no hay nada tecnológico que impida, que permita visualizar eso, entonces realmente estamos en un problema. A mí me gustaría, sinceramente, escuchar opiniones de personas expertas en el tema, o sea, autoridades, gente con nivel técnico, con idoneidad, para que efectivamente verifique y certifique eso, porque si es realmente verdad que el Estado uruguayo no tiene condiciones para detectar estos vuelos y estas aeronaves, realmente entonces esto es un vergel. Los 4.500 kilos de cocaína deben salir una vez por semana de Montevideo, porque realmente, sinceramente, me gustaría que alguien idóneo, experto en el tema, pero lo diga, y que diga que no hay forma de detectarlo. No, es que no hay forma. Pero puede ser difícil, yo entiendo que puede ser difícil. Ahora, que no hay forma de detectarlo, bueno, me gustaría que alguien lo dijera, porque si es así, estamos regalados. Pepe, la aeronave Cessna 210 Centurión tiene algunas particularidades. Es un monomotor, pero tiene la facilidad de lo que cualquier avión bimotor podría hacer, es decir, una gran carga operativa. Tiene 800 kilos de peso vacía, 1.814 en el momento del despegue. Es decir, que si lleva 1.900, lo más probable es que se caiga. No puede despegar, con lo cual te da la pauta de que con un avión que el vocero dijo 3 o 4 tripulantes, pero esa avioneta puede llevar hasta 6 tripulantes. Supongamos la teoría de 3, estamos hablando de un promedio de, no sé, pongamos 150 kilos, quiere decir que esa avioneta podría haber cargado 600 o 700 kilos de droga, por ejemplo. Además, es muy fiable en el vuelo bajo, a muy baja distancia, y no la puede detectar ningún radar por 2 situaciones muy concretas. Primero, para ser detectado por un radar, la avioneta o el avión o cualquier aeronave quiere ser detectado por el radar. Por lo tanto, prende su transpondedor porque es lo que le permite ser detectada por los distintos radares en el plan de vuelo. El que no quiera ser detectado, lo apaga. Es como si me pusieras un GPS en mi auto y me dijeras, bueno, yo voy a controlar por dónde vos vas, pero yo antes de subirlo arranco y lo tiro. ¿Tá? Así que no hay forma. Bien. Y lo segundo es que si vamos a la historia reciente de lo que ha sido el tráfico de droga, por ejemplo, desde Colombia, Bolivia o hacia otros lugares de Estados Unidos, podemos comprobar que primero se empezó en la década del 80 a mandar este tipo de avionetas. Perdón si caricaturizo la cosa, pero la avioneta Cessna es la típica avioneta del narcotráfico. El 9 de septiembre, ahora, hace unos días, se encontró una avioneta con 700 y pico de kilos de cocaína en Bolivia, con matrícula boliviana. Adivinen qué avioneta era. Un Cessna 210 Centurión. Bien. Hay otro tipo de avioneta que tienen puertas laterales, lo que permiten es tirar los bolsos como... Exactamente. Como lo más probable es que no creo que se haya quedado sin combustible, porque además lo otro es que vos podés bombear manualmente combustible adentro de esa avioneta o con una bomba eléctrica. También lo puedes hacer para tener mayor autonomía. Pero está bien la pregunta que vos hacías en cuanto a la autonomía. Pero es muy difícil detectar a ese bajo vuelo. Bien. Y no la vuela cualquiera tampoco. Perfecto. A 150 metros. Bien, Selva. No, decía que él mencionaba una persona idónea. Yo sospecho que el ministro, cuando dice lo que dice, se debe haber asesorado. Porque si no, es el ministro de Defensa. No, por supuesto. Digo, y me parece que efectivamente es difícil, pero me voy a decir algo más. Muchachos, hoy por hoy se transporta droga con drones. Ni siquiera necesitas tripular una avioneta y el dron pasa y lleva la carga. No, está bien. Entonces, a ver, ¿qué sorpresa tenemos del colador este famoso que habla Alfredo? El problema es que de verdad, quizá los que arrojen luz sobre este tema sean el boliviano y el brasileño que fueron detenidos. Pero, a ver, si viene un boliviano, si además la avioneta viene como con matrícula de Bolivia, uno tiende a pensar efectivamente que es una carga de narcotráfico la que trajo y simplemente tuvieron el percance de quedar ahí en vereda. El problema es, como siempre ocurre en esto, los concomitantes, ¿no? Es decir, porque para que esto ocurra, para que entre la droga, etcétera, etcétera, tiene que haber en el Uruguay, o sea, en sede, armado un aparato
que es el que no solamente el receptáculo, sino el que luego la transporta a otro lugar, o como pasó en el caso de las toneladas y pico de cocaína, alguien que la saca del país. Está claro. Es decir, acá lo que hay es un fenómeno que me parece que más que preocuparnos de lo que tú decías, de que somos un colador, efectivamente, yo no creo que todos los países tengan capacidad para controlar todas sus fronteras. Y repito, a veces ni siquiera tenés que hacerlo con una avioneta, lo haces con un dron, como ahora se cargan los drones, hay drones de carga y se transporta la droga. Claro, tendrás que hacer muchos viajes, muchos más que lo que cuando transportas en una avioneta mucho más kilos, pero hacer se hace. Seguimos la discusión después de la pausa, por favor. Claro, porque fui aludido. Yo no es que dudo de la palabra. No, porque está bien, hay que aclararlo. Rápido. No, es esto. Yo cuando digo eso, de una palabra de doña, quiero decir que si solamente y exclusivamente estas aeronaves pueden ser detectadas por radares que no pueden detectarlo, eso es lo que yo digo. O sea, que alguien diga si no hay otro mecanismo que no sea ese. Completamos la discusión luego de la pausa. Estamos en vivo en la tele con Esta Boca es Mía.